Hola, buenas noches. Como había prometido a algunos chicos, más o menos en este pequeño envío, en este pequeño video, voy a tratar de dar mi apreciación respecto a lo que ha pasado del caso María Maricón, pero desde una perspectiva un poco más diferente, porque estoy viendo de que los debates o las pullas, ¿no? Que es lo que pasa en redes sociales, porque pocas veces se dan debates en redes sociales, gira en torno más a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, a la censura, principalmente, ¿no? Y también al arte. Sin embargo, yo quisiese dar un punto de vista un poco distinto, que es una tesis que manejo, que es que no necesariamente tiene que existir un Ministerio de Cultura, pero eso es algo que lo mencionaré al final, ¿no? Lo primero que quiero mencionar es que creo que en este punto hay mucha doble moral de parte de muchas personas que actualmente se han convertido en defensoras acérrimas de la libertad de expresión. Eh, Su argumento, ¿no? La libertad de expresión no tiene que sucumbir ante la libertad religiosa, y parece ser de que son abiertamente libertarias al momento de dar una posición respecto a la libertad de expresión, porque consideran de que esta tiene que ser muy amplia, que incluso, por ejemplo, pueda llegar a ofender, ¿no? Y digo pueda porque no es objeto de este video el ver si es que en sí, concretamente, filosóficamente, hay una ofensa o no de por medio. Lo que yo quiero mostrar a continuación es ciertas imágenes o ciertos recuerdos que creo que tenemos que no olvidarnos respecto a algunos hechos pasados que involucran tanto a San Marcos como a Católica, y ver cómo es medio contradictorio el actuar de muchas personas, específicamente progresistas. No es nada malo tener una ideología per se, ¿no? Pero siempre hay que tratar de ser consecuente con lo que uno cree, respecto a distintas situaciones que pasan en ya sea las universidades respecto a eventos o demás, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ir primero con este video de hace un par de meses. Aquí por ejemplo el contexto es que básicamente un grupo de estudiantes conservadores, que ellos se autodenominan conservadores, trajeron a un personaje polémico de la política peruana. Es polémico, a mí personalmente no me agrada, que es Alejandro Muñante a San Marcos, para que dé una conferencia titulada Globalismo, la amenaza globalista, una cuestión así, los derechos humanos, ¿no? Y esta fue la reacción de mi centro federado y de compañeros de izquierda progresistas, si se le quiere decir, ¿no? Porque raras veces los comunistas como tal, que son otra fracción dentro del, entre comillas, espectro izquierdo, aunque ellos no se consideren así, reaccionarían de manera distinta. Vean aquí las reacciones que se tiene con el evento de Muñante. Jóvenes universitarios protagonizaron actos vandálicos para impedir que se realice una conferencia académica que tenía entre sus panelistas al congresista Alejandro Muñante y la activista Olga Izquierdo. La situación escaló rápidamente. Un grupo de estudiantes sanmarquinos que portaban pañoletas verdes pro aborto, banderas pro LGBT y, por supuesto, banderas pro Palestina, se aglomeraron en la puerta del evento y violentamente comenzaron a forcejear la entrada. Por dentro, los organizadores y los mismos asistentes del evento formaron una muralla humana. Los ataques que recibieron incluyeron escupitajos, cabezazos, puñetazos, insultos e incluso amenazas de muerte. Sin embargo, los manifestantes... Lo que se ve acá, por ejemplo, es que cuando pasó este evento de Muñante en San Marcos, hubo esta limitación a la libertad de expresión, ¿no? Yo recuerdo que mi centro federado, con uno de los delegados en ese momento, que yo sepa, es un estudiante dinosaurio, mencionaba algo como lo siguiente, ¿no? El debate tiene que darse, pero teniendo un mínimo de respeto, o cuestiones parecidas. Luego otras personas calificaban a lo que se iba a presenciar como un discurso de odio, otras mencionaban que era un discurso discriminatorio y demás cosas.
Entonces, en este escenario, por ejemplo, donde va un personaje conservador, controversial, hay una gran limitación a la libertad de expresión. Y luego los que limitan la libertad de expresión en ese momento, hace aproximadamente 6 meses, que son chicos de San Marcos, y también hubo un debate en redes en donde recuerdo muchos estudiantes de la Católica, tenían una posición muy restrictiva, ¿no? Hay que limitar la libertad de expresión para ese tipo de cosas. Pero actualmente se ve de que no, de que son defensores acérrimos de la libertad de expresión. Y algo parecido puede pasar, por ejemplo, con esa otra cuestión. Yo ponía en mi estado de WhatsApp hace unos días que qué es lo que pasa si es que a la católica, a la, entre comillas, ¿no? Pontificia Universidad Católica, vuelve ese personaje que sé que a muchos no les agrada, yo tengo mis reservas, porque creo que ha evolucionado en el pensamiento en estos últimos años, que se llama Agustín Laje. Agustín Laje fue, el 2017, a un debate sobre la ideología de género, ¿no? Si es que en realidad es ideología, es enfoque o demás. Y recuerdo que en ese mismo evento, lastimosamente, no hay notas, no llegué a encontrar ninguna nota explícita del tema. Hubo muchas protestas e intentos de censura por parte de algunos estudiantes, o por no decir varios, de la Católica para que no se realice el evento porque supuestamente era un discurso ofensivo, un discurso, entre comillas, de odio, se tenía que limitar la libertad de expresión, entre otras cosas. Pero, una vez más, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, ¿por qué la gente, principalmente de la católica, si es que fuese Agustín Laje nuevamente, intentaría censurarlo? O sea, no sé si las autoridades, pero sí los estudiantes que tienden a ser intolerantes y progresistas, pero con un evento de otra envergadura, que puede resultar ofensivo para un grupo de gente, ahí sí son abiertos defensores de la libertad de expresión. Yo veo esto muy contradictorio en sí, ¿no? O sea, yo defiendo como progresista la libertad de expresión solamente cuando me conviene o cuando hay alguien a quien quiero escuchar, pero no cuando hay alguien a quien no quiero escuchar. Uno de los motivos o fundamentos de la libertad de expresión justamente es decir algo que otras personas capaz no quieren escuchar o no quieren oír, ¿no? ¿Qué sentido tendría escuchar siempre lo que uno quiere? Eso sería un tipo de niñería intelectual, un pensamiento muy adolescente, o sea, que adolece de falta de pensamiento crítico, falta de pensamiento en sí, ¿no? Porque el pensamiento en sí tiene que ser crítico. Y eso es algo que yo veo reflejado en muchos estudiantes, más en Católica que en de San Marcos. Solamente soy pro libertario en algunas cuestiones en las que me gusta escuchar, pero no en otras. Y eso es eh, un gran engaño intelectual, es una deshonestidad tremenda, porque se supone que no juzgamos a las personas por el hecho de ser personas, sino a los hechos. A un mismo hecho, un mismo derecho, supuestamente, ¿no? Entonces, esto es un primer punto que quería tocar acá, el que hay una falta de coherencia muy grande. Yo veo más falta de coherencia en compañeros progresistas que conservadores, porque en conservadores, incluso algunos que conozco que en esta ocasión han estado relativamente más a favor de la cancelación del evento, tienden a ser un poco más prácticos, ¿no? Tipo, más abiertos en el tema de su pensamiento, libertad de expresión, pero también algunas veces tienden a censurar, ¿no? Ese era un primer punto que quería tocar, porque yo veo que aquí hay mucha doble moral, mucho discurso contradictorio respecto a lo que se defiende, que en este caso es la libertad de expresión, y que creo que se debe identificar verdaderamente a quiénes son las personas que luchan por este derecho y no quienes únicamente luchan por su conveniencia. Porque una cosa es decir que yo soy defensor de tal derecho para todas las situaciones, independientemente de la persona si es comunista, conservador, liberal, progresista, no sé, pues tiene alguna ideología radical, a hacerlo únicamente cuando yo quiero escuchar a esa persona. Eso es una niñería intelectual y creo yo que es algo que se debería reflexionar en ese caso, que es algo que no se está viendo, que está pasando de manera muy desapercibida, ¿no? Eh, Recuerdo, y esto ya solamente para terminar, que también hubo un evento hace 2 años en donde fue gente, si se quiere decir, de derecha, la católica,
que fue Lucas Gersi, que fue Adriana Tudela, a hablar acerca de crisis política en el Perú. Te puede gustar o no su discurso, pero a fin de cuentas es un evento supuestamente en una universidad donde dice defender el pensamiento crítico y el pensamiento diverso. No solamente se debe ser inclusivo en cuanto, por ejemplo, a orientaciones sexuales, sino también a pensamientos, considero, ¿no? Y, por ejemplo, este fue un pronunciamiento que sacaron las distintas federaciones, que intuyo, o centros, no sé cómo se manejará en estricto allá en Católica, respecto a su preocupación, ¿no? A su profunda preocupación y rechazo a que venga gente, a que vaya gente de derecha, a que vaya gente liberal, de un partido o personajes que son relativamente controversiales a hablar acerca de un tema que en ese momento está en boga, bueno, hasta ahora también está en boga, pero se escandalizaron. Se escandalizaron únicamente porque fueron dos personas que se llaman Adriana Tudela y Lucas Gersi. Pero claro, son defensores de la libertad de expresión cuando se trata del tema de María Maricona, o bueno, María Maricón en ese caso, ¿no? Hay que saber identificar a quiénes son los verdaderos defensores de los derechos y a quiénes son los verdaderos convenidos, pseudo defensores de algunos derechos fundamentales que tenemos, ¿no? Luego, en el post de María Maricón había una idea de que el arte siempre debe incomodar al poder. Eso es, yo creo, totalmente falso. El arte puede incomodar al poder o no. El arte creo que también puede ser simplemente una manifestación, si se quiere decir, en estética, ¿no? En filosofía estética de belleza que quiere tratar de autosatisfacer una necesidad humana, ¿no? Los cuadros, las pinturas, los lienzos y demás, no necesariamente incomodan. Dicho sea paso, el concepto de arte es muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, a lo que hace Yoko Ono, que es la viuda de John Lennon, yo no lo considero arte, personalmente. Me parece una barrabasada que se trata de disfrazar de arte, entre comillas, arte posmoderno, como le llaman algunos, ¿no? Hay otras obras artísticas, como por ejemplo, creo que está esta obra de piano que se llama 3 minutos con 30 y tantos segundos, en donde va una persona que supuestamente va a tocar el piano, al final pasa ese tiempo, no toca nada y se despide ya. O sea, esa cosa para mí no es arte. Y se dice de que se trata de emular o de sentir el silencio y de que es esos minutos con tantos segundos que han pasado en donde no se ha tocado el piano, es algo que nunca más se va a volver a repetir, ¿no? Así se dan sus, entre comillas, pajazos mentales algunos filósofos posmodernos para tratar de defender que algo es arte o no. Pero eso, desde un punto de vista, y yo lo puedo defender, aunque este no es el tema estricto del video, no es arte. O sea, no es arte que haya un excremento en un museo de arte, o que, por ejemplo, haya un inodoro en un museo de arte y eso se diga que es arte. O sea, esas cosas no son artes. Y si es que lo son solamente para un grupo. Y eso se relaciona con el punto de la cultura, ¿no? Lo que para mí puede ser algo bello, estético, cultural, artístico, para otra persona no. Y aquí hay un punto en el que me gustaría llegar. Si decimos que el tema del arte y de la cultura es muy, no subjetivo, sino intersubjetivo, ¿no? Porque yo creo que sí, tiene un fuerte componente intersubjetivo, no subjetivo en sí. Ahí me corrijo con algo que dije hace un momento. ¿Por qué tenemos un órgano centralizado que define lo que es cultura y lo que no es cultura? ¿Por qué tenemos un Ministerio de Cultura que para algunas cosas que, según el propio criterio del Ministerio, que se ha dado sus propios reglamentos y las propias, si se quiere decir, pruebas que hay que pasar para que se considere algo cultura, algo que no es cultura, algo que es cine, algo que aporta a la cultura peruana, entre otras cosas? Porque ese órgano centralizado, burocrático, que usualmente está simplemente en oficinas y secretarías, que diseña esas propias reglas para decir o lo que es cultura o lo que no, tiene que existir. Por ejemplo, aquí está el tema de la resolución directorial de el MINCUL. Aquí está, ¿no? San Borja, 26 de diciembre, bla, bla, los reglamentos, las formalidades. Y aquí se menciona, ¿no? Que mediante el expediente tal, de fecha tal, en representación de la PUC, presenta solicitud para calificación como espectáculo público cultural.
no deportivo al espectáculo denominado María Maricón a desarrollarse en los días tal y tal y tal, ¿no? ¿De acuerdo? El espectáculo denominado se trata de una obra que explora el conflicto entre lo religioso, género, ya. Y luego, después de muchas formalidades y demás, se resuelve. Otórguese la calificación de espectáculo público cultural no deportivo al espectáculo denominado María Maricón. Yo tengo que dar el beneficio de la duda. Con el póster, que si es cierto, es provocador y objetivamente es ofensivo para los católicos, porque los católicos consideran a la Virgen María como su madre, y el hecho de que estén haciendo en parte, o sea, le quieren dar un enfoque crítico, ya, pero yo no veo la necesidad de hacerlo con ese póster, de darle esa tonalidad a la Virgen María y colocar María Maricón desde la perspectiva de los católicos, ojo, eso sí resulta ofensivo. Entonces, ¿por qué un ministerio que se financia de los casi 35 millones de peruanos, en donde cerca del 80%, del 80 al 90%, está entre los católicos y los evangélicos, y recibe plata de todos, va a tener una calificación de cultural para un evento que puede resultar ser ofensivo para el 80 al 90% de la población? O sea, ¿cuál es el criterio de cultura que toma el Ministerio de Cultura? O bueno, en este caso, la dirección, ¿no? ¿Acaso, por ejemplo, no sé, el simple hecho de, como suele pasar mucho en Europa, ¿no? El simple hecho de tener un inodoro en un museo, eso se calificaría, según el Ministerio de Cultura, como arte, como cultura, eso aportaría al desarrollo de la sociedad peruana, ¿no? Hay algo interesante que quiero mostrar acá, que es que, miren esto. Esto es arte, ladrillo que construyó una polémica en concurso de escultura, pero habla su creadora. Ya. Básicamente, no voy a centrarme mucho en la nota, pero este ladrillo, esta forma de ladrillo, que se titula 18 huecos, ganó un premio, recuerdo, hace tiempo, ¿no? Hace tiempo ganó un premio por parte del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura premió esta obra artística por distintos motivos y demás. Yo estoy seguro que si le muestro esta construcción, no me animo a llamarle obra de arte, esta construcción entre comillas artística, el promedio del pueblo peruano, de la sociedad peruana, va a decir que es un ladrillo y ya, o que se asemeja mucho a un ladrillo, que no debería ganar un premio y más. Entonces, una vez más, ¿por qué un burócrata que está sentado 9 horas al día y que gana un salario que por lo general excede al salario promedio del peruano que sí trabaja, ¿no? En comparación a los burócratas, va a determinar que esto es cultura o no, que esto es arte o no? Lo mismo con, por ejemplo, esta polémica que soltó la denominada Ley Tudela, ¿no? El cine peruano, más de cerca de 3,5 millones se difunden en estímulos económicos para, o mejor dicho, se dan estímulos económicos para difundir las cuestiones de género y comunismo. Ojo, no estoy tan de acuerdo con la denominación de Expreso, creo que por ser un diario de derechas a veces se le agarra con las cuestiones de género y comunismo, pero más o menos veamos esto, ¿no? Hay distintas películas que a mí personalmente no me llaman la atención, yo no las iría a ver, y por el mismo hecho que no las iría a ver, no eso financiarlas, que sé que la mayoría de peruanos, por cómo es el pueblo peruano, por la propia idiosincrasia que tiene, y que no está mal en sí, o sea, cada quien decide en lo que creer, si ser ateo, si ser progresista, si ser católico, etcétera. Pero yo creo que lo negativo es que tú, teniendo una idea diferente por ejemplo, si eres progresista, ateo, anticristiano, anticapitalista y todo, eres una minoría. Yo creo que sí es cuestionable que tú recibas un estímulo que viene del dinero de casi el 90% de los peruanos, que es contrario a tu idea. ¿Por qué? No sé, pues no sé la cantidad de ateos que hay en el Perú. ¿Por qué una obra atea no puede ser financiada por los propios ateos? ¿Y por qué tiene que ser financiada por personas creyentes? ¿Por qué una obra cinematográfica que, por así decirlo, difunde temas de izquierda, de género y demás va a tener que ser financiada por buena parte del Perú que no está de acuerdo con eso?
Incluso, ¿por qué una obra que propaga el catolicismo, o sea, una sola religión, va a tener que ser financiada por todos los peruanos cuando hay gente que no sé, protestante, es de otras religiones, de otras creencias, son ateos? Yo, por ejemplo, soy agnóstico. Yo, a pesar de que por hecho soy católico, no desearía financiar de mis impuestos una obra nacional que difunda mucho el mensaje católico. Yo creo que los católicos tienen muchas reservas económicas. Sé que el Vaticano tiene, por así decirlo, muchas riquezas, ¿no? Aunque más allá de eso, desconozco la manera en cómo se maneja, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que financiar a un ministerio que de manera muy arbitraria define lo que es cultura o no, define lo que es arte o no? Un ministerio que se crea sus propias reglas, que tiene burócratas. Yo estoy casi seguro que tiene burócratas parásitos, tipo que no hacen nada y que están todo el día con su celular, no haciendo nada y simplemente, no sé, firmando algo, haciendo un check y ya, que básicamente eso se llama ser un parásito. O sea, no estás trabajando, no estás haciendo algo, sino que estás aprovechándote de todo lo demás. Va a tener que existir y va a tener lo que decir que es arte o no. O sea, eso es, creo yo, un pobrísimo nivel intelectual. O sea, estamos dejando que un ministerio piense por los cerca de 35 millones de peruanos que hay, decida lo que es arte, decida lo que no es arte, y de alguna manera eh, caiga en este tipo de relativismo conceptual, progresismo y muchas cosas, porque actualmente, por ejemplo, ¿qué pasaría si este ministerio es tomado por gente de izquierda, por gente de derecha, o ya, por patriotas, por conservadores, que exaltan la figura de los patriotas, no sé, pues de Laje, de Trump y demás? Y el gobierno siguiente está tomado por gente de izquierdas, que es más, está más con la agenda de género, con hablar de manera inclusiva y demás. Yo no le veo mucho sentido. A lo que yo le vería sentido, pero no veo la necesidad de tener un ministerio para eso, es de alguna manera dar pequeños, no sé si decirles estímulos o pequeños incentivos. A mí me gusta más la palabra incentivos a nivel económico, para que dentro de la medida de lo posible se puedan dar ciertas manifestaciones que sí es del agrado de cierta comunidad, de cierta sociedad y demás, pero más allá de eso no. Porque aquí van a venir a decir, no, no, pero el Ministerio de Cultura es importante, difunde la cultura. Preguntas nada más, ¿qué cultura? Difunde la cultura, difunde nuestras costumbres indígenas, la cuestión indígena del peruano. Ya, pero la gente que dice eso se olvida de que el Perú es una combinación entre lo hispano y lo indígena, es mestizo. Yo sé que a esa gente que dice de que no se debe difundir, por ejemplo, la cultura quechua, aymara, las cuestiones de género y demás, yo estoy seguro que estarían totalmente en contra si alguien va con un proyecto hispanista que exalta la figura de Francisco Pizarro, por ejemplo, o que exalta el virreinato del Perú, o que exalta al catolicismo. Yo estoy seguro de que esa gente estaría en contra. Entonces, o dos opciones, ¿no? O somos imparciales y se da estímulos a todos y no hay momento para lloriqueos, o simplemente se desaparece el ministerio, se trata de cerrar, se trata de colocar o fusionar este ministerio, como creo que fue la idea de Porky y también lo está aplicando Milei en la Argentina, ¿no? Y hacer que esta cartera ministerial entre como una secretaría o como un viceministerio de otro ministerio, no sé a cuál, se reduzca la burocracia y no centralice todo lo que es la cultura y el arte. Porque a fin de cuentas, Maricón es arte, lo va a decidir una sola persona. ¿Qué hubiese pasado si el ministerio estuviese tomado por gente de la católica? Obviamente dirían que sí. ¿Y qué pasa? No digo que pase, ¿no? Pero ¿qué pasaría si está tomado por alguien de la Universidad de Piura, que es una universidad abiertamente cristiana conservadora? A las otras personas no les gustaría. Entonces, para evitar todo eso, porque sí enoja que estén financiando cosas con tus impuestos, aquí nadie me lo va a negar, cosas en las que tú no crees o que estás en contra, sí enoja eso, ¿no? Enoja eso. Yo creo que algo de lo que está pasando piola, lastimosamente para la ciudadanía,
es el tema de la crítica al Ministerio de Cultura. Señores, hay que criticar a ese ministerio, su poca parcialidad, su ideologización, su soberbia, así como el legislador es soberbio para crear muchas normas penales últimamente, el burócrata o el ministro o la cartera viceministerial es soberbia porque cree que desde su sola posición, desde su sola ideología, desde su oficina, puede controlar todo el tema cultural que pasa en el Perú. Y yo ahí sí estoy totalmente en contra. Creo que la cultura es más que un simple ministerio, es una especie de institución, es algo que evoluciona, que se desarrolla en la sociedad y que depende de todos. Y es muchas veces, bueno, es intersubjetiva, ¿no? Eh, Eso era lo que quería mencionar y acabo únicamente con algo que mencioné antes, pero que creo que es importante recalcar, ¿no? En derecho constitucional hay algo llamado test de proporcionalidad, ¿no? En donde tiene distintos tipos de subtest: razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y dentro del test de necesidad hay algo que se llama relación de medio a medio, ¿no? O sea, era necesario realizar esta acción, o sea, lo estoy colocando de manera análoga, ¿no? Era necesario colocar este afiche para tratar de dar a entender tu punto de vista. O sea, aplicando de manera análoga, ¿no? Una cuestión del test de proporcionalidad, si se quiere decir en esta ocasión, era necesario que se coloque un afiche en donde hay un hombre, no sé si es homosexual o no, dicho sea de paso, la homosexualidad no tiene nada de malo, como he escuchado de manera aberrante en algunos comentarios, es natural, ha existido, siempre existirá. Era necesario colocar un afiche de un hombre vestido de la Virgen María y llamarle María Maricón. Según la sinopsis, se trata de dar a conocer la relación entre género y religión. Yo creo que no hay ninguna relación entre género y religión, a mi juicio, ¿no? Es como decir que yo soy capitalista y soy comunista al mismo tiempo, o que soy conservador y que soy progresista. Es un oxímoron. Yo creo que hay cosas que no se deben juntar, y en este caso la religión está por un lado y las teorías de género están por otro. No estoy haciendo un juicio de valor si está bien o mal, sino que simplemente no combinan. Si se trata de dar a conocer tu experiencia en una sociedad católica conservadora, con estereotipos machistas y demás, porque no estamos en una sociedad patriarcal, eso hay que dejarlo claro. Si se trata de dar a conocer eso y quieres contar tu experiencia personal, ¿por qué la necesidad de ponerte ahí con la imagen de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, y de titular a tu obra María Maricón? Eso es algo que no entiendo y ni voy a entender, la verdad. Creo que habían otras maneras, otros medios, otras alternativas para dar a conocer este punto de vista, ¿no? No conozco al chico, pero de lo poco que he escuchado de lo que ha declarado, me parece una persona mesurada, pero creo que en esta ocasión, no sé si se le pasó la mano, no lo pensó, o capaz quería causar polémica, yo no lo sé. Pero recalco que no era necesario hacer esto para dar a conocer tu experiencia, ¿no? Fácilmente podría haber salido el chico con, no sé, pues, un fondo que dé a entender que estamos en una sociedad machista, estereotipada y demás, y que vas a hacer una alegación religiosa. Pero esto me parece que no era necesario y que objetivamente sí ofende al pueblo católico, ¿no? Que guste o no, yo tengo mis reservas, son la mayoría de personas en el Perú. Entonces, acabo con eso y bueno, espero que en un futuro al menos se pueda desburocratizar o se pueda cerrar el Ministerio de Cultura por los motivos explicados. Nos vemos hasta la próxima.